Primero, muchas gracias a la asociación por invitarnos. Somos de Formanea, que es un proyecto que es específico de auxilio en carretera. Llevamos años dando conferencias y participando en mesas porque nos interesa el mismo objetivo que tiene la asociación ahora mismo, que es profesionalizar el sector. Voy a ser bastante práctico, como es mi forma de ser, no puedo ser de otra manera. Entonces voy a ir a atacar directamente este punto. ¿Qué responsabilidades tiene una empresa? Una empresa que incumple la normativa laboral o que tiene un accidente laboral está expuesta a 3 tipos de responsabilidades: la civil, la penal y la administrativa. Pero además se une la del recargo de prestaciones. Yo creo que todos los que han estado conmigo en alguna conferencia ya saben de qué va el tema. Hoy me voy a centrar específicamente en el tema de coordinación de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una empresa está sujeta a responsabilidades civiles, administrativas y penales y recargo de prestaciones, tanto por haber contratado empresas que no cumplen la normativa. Y aquí voy a meter un pequeño comentario que hizo antes el inspector de trabajo, que yo creo que es muy interesante para todos los que estamos en esta sala. El inspector de trabajo dijo que la empresa que nos contrata, cuando nosotros incumplimos normativa laboral, preventiva o ocurriendo o no un accidente, puede tener también esa responsabilidad. Es decir, puede ser solidaria o subsidiaria. Quiero que sepáis por qué, es por esta normativa. ¿Vale? Esta ley lo que dice es que cuando contratamos a alguien o nos contrata a alguien, se generan una serie de responsabilidades. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que trabajar todos juntos. Tanto las empresas, que tienen una serie de obligaciones en materia de seguridad preventiva, etcétera, tanto como quien nos contrata, que también tiene que verificar que esas empresas cumplen con esa normativa. Lo dejo ahí y no son palabras mías, han sido del inspector de trabajo que ha estado hace 1 hora y media. Nosotros tenemos un problema. El problema que tenemos los del sector de auxilio en carretera es que ¿dónde trabajamos? ¿Cuál es nuestro centro de trabajo? Esto sería muy fácil si tuviésemos un centro de trabajo controlado en una nave, vemos perfectamente qué se hace, pero es que nosotros trabajamos en la vía pública. Dentro de esta vía pública nos podemos encontrar con 2 situaciones. ¿Quién es el titular? Podemos trabajar dentro de un centro privado, una autopista privada, por ejemplo, pero otras veces trabajamos en vía pública que pertenece al Estado. Entonces aquí ya tenemos el primer problema a la hora de establecer las obligaciones y responsabilidades, dónde trabajamos y quién es el titular de esa vía. Perdonad, es que tengo que ir dando indicaciones. Vamos a meternos en el primer supuesto. Este es muy sencillo. Cuando nosotros contratamos a otras empresas para que nos ayuden, cuando nosotros contratamos a otras empresas cuando contratamos a otras empresas de apoyo, por ejemplo, grúas, o incluso otros compañeros del sector que nos tienen que ayudar porque no tenemos esos equipos, nosotros tenemos que establecer un protocolo de actuación, un protocolo de actuación en la que nosotros, que somos los que contratamos, tenemos que verificar que a quien contratamos cumple con la normativa, porque el principal responsable de lo que se acomete ahí es la empresa de auxilio en carretera. Si contratamos o subcontratamos a otras empresas del mismo sector o de otros sectores, tenemos que verificar que cumplen con la normativa. Si queréis podemos hablar de hasta qué alcance, pero podemos llegar incluso a valorar si se han pagado los salarios de los trabajadores, si tienen formaciones, si tienen reconocimientos o si han pasado la ITV de los vehículos. Por lo tanto, aquí pensar que es complejo. Por ejemplo, podemos volver atrás. Un caso muy específico que se dio o que se da muy comúnmente. En este caso se tuvo que contratar a una empresa de submarinistas, porque como sabemos todos, nosotros somos de auxilio en carretera, pero no nos tiramos al mar a recoger el vehículo. Entonces tuvo que hacerse una coordinación de actividades. También en determinadas ocasiones necesitamos el apoyo de las fuerzas del Estado. ¿De acuerdo? Hace un rato el capitán estuvo comentando el protocolo que ya está en marcha y que ya está establecido. Y aquí quiero hacer un par de comentarios. Es importante que haya coordinación con las fuerzas del Estado, porque nosotros somos los especialistas en auxilio en carretera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando llega la empresa auxilio en carretera, el que sabe cuánto tiempo se va a durar en hacer la operación, cómo se tiene que hacer, el que tiene que establecer qué medidas de seguridad en la zona de operación, ¿quién es? La Guardia Civil nos tiene que decir eso. No, ellos se tienen que encargar del entorno, se tienen que encargar de establecer las medidas de seguridad para que no haya daños a terceros. Pero somos nosotros quienes tenemos que decirles a ellos qué medidas. Si pasamos, por favor. Un ejemplo claro, ¿de acuerdo? Incluso estuvimos hablando del tiempo de... En estos casos, si veis un botón más, dale una vez más, por favor. En estos casos, quiero hacer 2 paréntesis. Me hubiese encantado que se quedase aquí la Guardia Civil, pero por lo visto tenían que irse. 2 cuestiones. Las prisas. Tenemos prisa en hacer el trabajo, ¿no? De acuerdo.
Ellos son los primeros que quieren reactivar la vía y quieren que nos vayamos, que hagamos la operación y que nos vayamos. Pero jamás eso puede ir en contra de las medidas de seguridad del operador. El operador tiene que saber que para hacer la operación necesita un tiempo y una forma de actuar. ¿Por qué? Porque si no estamos entrando en el tema de coordinación de actividades, que bien lo han dicho algunos por aquí, que nos están obligando a incumplir la normativa. Pero que quede muy claro, ¿quién es el responsable de ese incumplimiento? Responsabilidad. La responsabilidad nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que quede claro es que la Guardia Civil tiene que cooperar y coordinarse con nosotros. Tienen prisa, es verdad, todo el mundo queremos llegar allí, hacer la operación y marcharnos. Y en esto también lanzo un mensaje respecto a las operaciones de reparación in situ. ¿Qué quiere decir una reparación in situ? Que tenemos que hacer un trabajo en una vía pública con una exposición de riesgos muchas veces muy graves para un operador. ¿Cuándo se puede hacer? Siempre que no exista riesgo para el operador. Esto es muy largo de definir y podríamos estar aquí debatiendo horas, pero aquí tiene que quedar claro que cualquier operación que hagamos tiene que estar dentro de las normas de seguridad. No podemos hacer actuaciones incumpliendo normas de seguridad y no nos pueden obligar a incumplirlas en el sentido estricto de lo que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Porque, insisto, la normativa de coordinación de actividades empresariales dice que cuando nos dan unas órdenes para realizar determinadas operaciones, tener en cuenta que quien nos está dando esas instrucciones entran en juego sus responsabilidades. ¿De acuerdo? Pasamos. Es normativa, no es algo que me... Pero aquí tenemos un caso muy complejo. ¿Qué ocurre en las emergencias? ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación que interrumpe o el tráfico o la situación normal de cualquier hecho. Por lo tanto, prácticamente el 90 y pico % de las actuaciones que realizamos están clasificadas dentro del sector de emergencias. Dentro del sector de emergencias, como sabéis, hay mucha tipología, muchas categorías. Puede ser emergencia o por colores o por niveles o lo que sea. No es lo mismo una operación sencilla que una operación compleja. Pero quiero parar. No, ahí está. Es que ahí pasar a la siguiente foto. Pero claro, nosotros al fin y al cabo hacemos esto, hacemos estas operaciones. Esto no es simplemente ir a recoger un ciclomotor e irnos, esto es mucho más complejo, son emergencias, se interrumpen el tráfico, hay circulación de otros vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? La norma lo que dice, claramente, la normativa de emergencias dice que en la zona caliente, lo que ellos denominan la zona caliente es la zona que está bajo su mando. La zona que está bajo el mando de los de emergencias es la zona donde está la emergencia propiamente dicha. Puede ser un incendio, puede ser un accidente de una persona o puede ser un vehículo que interrumpe la vía. La zona caliente está bajo la normativa y bajo la dirección de emergencias y bajo la responsabilidad de emergencias. No quiere decir que tenga que haber siempre un técnico de emergencias. Puede estar o no. A veces descargan esa dirección sobre la Guardia Civil o Policía Local, pero pertenece a emergencias. ¿Y qué dice esta norma? Dice que todas las empresas que quieran entrar en la zona caliente tienen que ser empresas acreditadas. Y es más, lo relaciono con otra responsabilidad. ¿Qué ocurre si los de emergencias permiten que una empresa que no es de auxilio en carretera, que no cumple la normativa, que tiene un trabajador que no está asegurado, que no tiene formación, ¿de quién podría llegar a ser la responsabilidad de lo que ocurra en esa zona? ¿Qué pensáis? De todos, pero también de los de emergencias por haber permitido que alguien que no está preparado ni está con los medios suficientes pueda entrar. Y aquí lo enlazo con algo que dijo el capitán, que insisto, me hubiese encantado que se quedase. Ellos llaman a empresas. ¿A quién llaman? ¿Cómo saben que estas empresas cumplen? La administración tiene un problema gordo y vosotros tenéis un problema de intrusismo total. Entonces, ¿qué ocurre? En Baleares, hace ya tiempo surgió una propuesta por parte de la administración que dijo: yo lo que no puedo hacer es estar llamando a una empresa y pidiéndole los papeles. No va a llegar allí un trabajador diciendo: mira, mi contrato laboral, mi formación. Eso es ridículo. Lo que hizo la administración fue decir: no, voy a hacer lo mismo que están haciendo en otros sectores, como por ejemplo en construcción. En construcción dicen que cualquier empresa que quiera trabajar en construcción tiene que haber presentado una documentación para conseguir lo que se llama el registro de empresas acreditadas. Si pasamos, por favor. Una más. En Baleares se ha creado el registro de empresas acreditadas de auxilio en carretera. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración previamente verifica
que la empresa cumple con todas las normativas que se le aplican, no solo las que hemos hablado aquí de industrias y de transporte, no, todas las demás. Ahora os especificaré qué es lo que piden. De esta manera, cuando tú te apuntas al registro de empresas acreditadas, tú puedes actuar en las zonas calientes de las emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estás inscrito en este registro, no puedes actuar, esté o no esté de emergencias. La Guardia Civil solo podrá llamar a empresas que estén registradas. Solo. Emergencia solo permitirá que trabajen empresas acreditadas. ¿Por qué? Porque la manera de profesionalizar y de organizar el sector va por todas las vías que estamos hablando aquí, por industrias, por transporte, por tráfico, todo, pero también por aquí. El registro, el 112, tiene un listado de qué empresas en caso de situación de emergencia puede llamar. ¿De acuerdo? Se llama el registro de empresas de auxilio en carretera. Sí, pasamos, por favor. Se ha creado en Baleares por una razón, porque en Baleares, no sé si lo conocen, pero el 112, las primeras propuestas de la plataforma 112, porque el 112 al fin y al cabo solo es una plataforma, surgió en Baleares. Baleares en este tema es puntero, no es porque vengamos de allí, es que coincide. Entonces, lo que tenemos claro es que, ¿qué consideramos emergencia? En el propio protocolo de la Guardia Civil ya hablan de lo que consideran emergencias. Emergencia es cualquier situación que interrumpe la situación normal. Puede ser de una categoría o de otra. Si pasamos, por favor. ¿Qué es lo que piden? No piden nada extraordinario. Solo piden el cumplimiento de la legislación actual. No piden nada nuevo. No os están pidiendo que hagáis nada nuevo. Lo que están pidiendo es que la empresa que quiera trabajar en una situación de emergencia tiene que cumplir la ley, ni más ni menos. ¿En qué os afecta a vosotros? Pues que tenéis que hacer a lo mejor una reflexión respecto a cómo estáis cumpliendo esa normativa. Por ejemplo, la evaluación de riesgos. ¿Qué tipo de evaluación de riesgos tiene que ser una empresa de auxilio en carretera? ¿Un taller? ¿Unas oficinas? No. Tiene que tener una evaluación de riesgos ¿de qué? De los trabajos que va a realizar. De los trabajos que va a realizar, tiene que tenerlos evaluados y tiene que tener en cuenta qué riesgos puede tener su operador. Antes el doctor incluso habló de los riesgos de estrés, de psicosociales, etcétera. Pues también se tiene que reflejar en la evaluación de riesgo. Tenemos que tener personal formado en auxilio en carretera, no en formación en andamios o en escaleras o en subir y bajar del camión. Yo creo que eso lo sabe cualquiera, no hace falta. Tiene que ser cómo se tiene que actuar. ¿Qué operaciones se tienen que llevar a cabo? Se tienen que procedimentar estos trabajos. Es decir, tenemos que profesionalizar la empresa para poder actuar en este... Y esto es lo que nos diferenciará del resto. Y esto, y no es mi cometido ni me quiero meter, esto es lo que una vez que las empresas hayamos conseguido que esté realizado y que seamos realmente profesionales como hemos querido toda la vida, es cuando a lo mejor se tiene que debatir con las compañías si las condiciones o los costes que conlleva hacer esto son adecuados o no. Pero ahí yo no me meto. Este es otro. ¿Vale? Pasamos, por favor. Además, el 112, los de emergencias, solicitan que la empresa haga un control y una memoria anual de una serie de actividades. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes realizan recuperaciones o realizan operaciones con mercancías peligrosas? No hace falta que levanten todos la mano. Es algo que la administración muchas veces se les pasa desapercibido. A no ser que se llame al 112 y se quede constancia, muchas veces esas operaciones se están llevando a cabo sin control de ningún tipo. Y esto es algo que la administración quiere tener controlado. Entonces, lo que nos piden es que además hagamos una memoria de qué actividades se han realizado. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Otra de las cuestiones que piden es que las empresas de auxilio en carretera que estén inscritas en el registro cumplan con unas mínimas normas y una política tanto de imagen como de seriedad. Esto es algo que no hace falta que nos lo recuerden, nosotros mismos queremos tenerlo. Hablamos de colores, hablamos de vestimenta, hablamos de muchas cosas, pero también hablamos de una buena política de imagen. Pasa, por favor. Aquí creo que se ve mal, pero si se fijan en los vehículos que están aquí representados, ya figura el 112, perdón, es ya figura el 112. Es decir, es una empresa registrada para actuar en emergencias. Nadie tiene que venir a pedirles papeles, simplemente con ver ese registro ya saben que está. Claro que lo pueden copiar, pegar o hacer cada uno, pero eso es un cumplimiento bastante. ¿Vale? Pasamos, por favor. Un ejemplo práctico, una situación que se nos dio, esto lo podemos pasar un poco rápido. Un camión con amianto, se volcó. Amianto, una sustancia que todos saben que es bastante peligrosa.
¿Qué ocurre? Cualquiera hubiese pensado, bueno, pues esto es una operación sencilla, yo llego allí, levanto el camión, me lo llevo, algo sencillo. Pues no, se tuvo que notificar a emergencias, se tuvo que establecer un protocolo con ellos, en los que ellos participaron y participó la Administración, Inspección de Trabajo y Consellería de Trabajo. Se tuvo que adoptar medidas extraordinarias, incluso empleo de monos, empleo de mascarillas. Es que esto es el sector de auxilio en carretera. Esto es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos estas situaciones. Esto se tiene que entender por todas las partes, desde la compañía hasta el cliente final, porque esto se tiene que hacer así. Hubiese sido más barato, ¿sabéis cómo? Recogiendo y marchando. No avisando a nadie, no decimos nada, pero ¿eso es lo que se tiene que hacer? No, seguimos pasando. Además, una serie de consideraciones de seguridad laboral. Nosotros, insisto, como empresa específica de auxilio en carretera, llevamos años trabajando y creamos un proyecto porque nos encontramos con los mismos problemas que se encuentra la mayor parte de los empresarios en toda España. Que sí, que hablamos mucho en todas las mesas de las evaluaciones de riesgos, de las formaciones, pero aquí no hay un criterio claro y todo es muy genérico y al final la responsabilidad le queda al empresario o peor, a un inspector de decidir si lo que has hecho es adecuado o no es adecuado. Entonces nosotros lo que creemos es que se tiene que normalizar y se tiene que hacer a nivel nacional exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo mismo que el color identifica el sector, las formaciones, los procedimientos nos diferenciarán. Transporte, estamos en transporte, esto es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces sí que somos transporte, pero hay que tener en cuenta que tenemos unas consideraciones muy especiales. Me encanta cuando oímos hablar de precio de los vehículos, de los daños, de todo esto, me encanta. Eso está muy bien cuando es una mercancía que cojo, la subo, la apleo. No quitéis las fotos, por favor. Pero cuando hacemos lo anterior ya habéis visto que es diferente. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado son evaluaciones de riesgos específicas, porque la mayoría de los problemas que tiene el empresario es que no cuenta con apoyo en este sentido. La mayoría de los servicios de prevención a lo mejor no están preparados para asesorar y ayudar en estos casos. Además, aparte de la evaluación, incluso hemos creado un manual de operadores. La mayor parte de los que están aquí ya nos conocen. Hemos creado esto porque lo que queremos es unificar criterios, que la gente sepa cómo se tienen que hacer esos procedimientos. De esto ha surgido incluso unas formaciones teórico y prácticas, para que el empresario sepa qué tipo de formaciones, qué contenidos horarios y qué cargas tienen que tener. Y además, esto que estamos hablando todo el tiempo de cómo saber qué costes tiene mi empresa, pues no es solo lo que cuesta el vehículo. Tenéis que saber cuánto cuesta equipar a un operador, porque no vale decir yo me ahorro costes, ¿cómo? Quitándole las medidas de seguridad. Eso no es una buena política. Los costes que conlleva una empresa tienen que incluir todo esto, la formación, la preparación, etc. Pasar un poco más rápido, por favor, que se hace tarde. Entonces, de la evaluación lo que salen son los procedimientos y las formaciones. Aquí me voy a parar un momento, aquí no pasa nada. A través del Ministerio hemos conseguido una serie de subvenciones. La verdad es que podían haber sido mayores, pero bueno, es lo que hay. Tenemos unas subvenciones para la realización de cursos de formación de operadores de auxilio en carretera que son totalmente gratuitos. Esto se ha conseguido gracias a que el Ministerio y la Federación de Transportes pues tienen una serie de fondos que dedican cada año para poder dar estas formaciones. Os lo digo porque lo que tenemos que intentar buscar es que a nivel nacional las formaciones que se den, los criterios que se adopten a la hora de los procedimientos sean únicos. Y esto es una ayuda para las empresas que o bien no pueden destinar mucho dinero a esa formación o se quieren beneficiar de ayudas de este tipo. También está lo de la Fundación Tripartita, que hace rato se comentó. Entonces, yo creo que no es tanto el problema de decir no tengo fondos o no puedo. Como es una obligación legal que tenemos todos, yo lo que recomiendo es que cada uno analice la situación que tiene, se aproveche o se beneficie de todo lo que tenga a su mano, pero que cumpla la normativa de prevención de riesgos. Esto es un ejemplo, porque a veces cuando vamos a dar conferencias o hablamos de cuestiones como un casco o un arnés de seguridad, nos han llegado a llamar marcianos. Nos han llegado a llamar marcianos. Esto también cuando empezábamos. Hoy en día yo creo que las empresas tienen claro que depende de qué trabajos hagan, necesitan esto o no. Depende. Esto lo dice la evaluación de riesgos de la empresa. Otro ejemplo muy claro es algo que la mayoría de los empresarios no conocen, y esto está relacionado directamente con costes. Muchas operaciones de las que se llevan a cabo
exigen y necesitan la presencia de un recurso preventivo. ¿Qué es un recurso preventivo? Es alguien que vigila que en la zona de trabajo se están cumpliendo las medidas de seguridad. ¿Cuándo se aplica? Cuando existen riesgos graves. Cuando existen riesgos graves, como por ejemplo en este caso una caída grave de altura de los operadores. ¿Ves? Está en línea de vida, arnés, pues hay, el de abajo no está dirigiendo, es un recurso preventivo. Esto es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de valorar los costes de las operaciones, porque la normativa exige que siempre que exista un riesgo grave, tiene que haber un trabajador formado y preparado que actúe como recurso preventivo. Y si pasa, no. También, bueno, hoy no tenemos tiempo, pero algún día si quieren les hablamos de una norma que ha salido, que es la ISO 39000, que habla directamente de seguridad vial laboral. Es algo que yo entiendo que las empresas de auxilio en carretera que ya tengan implantados los procedimientos y la forma de trabajar de una manera ordenada puede aplicar de una manera sencilla. La ISO 39000. No tenemos tiempo, ya lo hablaremos otro día. Y por último, nada más. Muchísimas gracias y espero que se vea.